Telegram siempre ha sido una de las apps usadas para mejorar la privacidad, pero también es usado para ocultar crímenes. Y estas historias lo confirman. No quiero que me cuestionen por esto, pero voy a contar algo que me pasó hace algunos años y que sinceramente hasta hoy me deja una sensación muy incómoda cuando lo recuerdo. Todo ocurrió por los años 2020 y 2021, cuando empezó la pandemia y prácticamente todo el mundo estaba encerrado en casa. Como muchos, pasaba mucho tiempo en Internet porque no había mucho más que hacer. En esa época también veía bastante contenido para adultos, lo que muchos llaman en broma el YouTube naranja. Ya me entienden. Pero yo casi nunca lo buscaba directamente en páginas web. La razón era simple. Muchas veces los links de esas páginas se caían, desaparecían o estaban llenos de publicidad molesta. Entonces, como muchos usuarios en ese tiempo, prefería ver ese tipo de contenido en grupos de WhatsApp o Telegram. En esos grupos la gente compartía videos directamente y era más fácil encontrar cosas sin tener que estar saltando de página en página. Durante mucho tiempo todo fue bastante normal. Los grupos en los que estaba tenían el típico contenido adulto que uno ya conoce, nada fuera de lo común. Pero una noche ocurrió algo que todavía recuerdo claramente. Estaba navegando en Internet sin nada específico que buscar. Como ya tenía la costumbre, decidí buscar algunos grupos nuevos de Telegram. Así que simplemente escribí en el navegador cualquier palabra relacionada con contenido adulto, seguida de la palabra Telegram. Aparecieron varios resultados. Algunos eran páginas que listaban grupos y otros eran enlaces directos. Empecé a revisar algunos de esos grupos. La mayoría parecían normales, como los que ya había visto antes. Descripciones típicas, nombres parecidos, nada que levantara sospechas. En uno de esos resultados encontré un grupo que, por el nombre y la descripción, parecía otro grupo más del montón. Sin pensarlo mucho, entré. Pero ahí fue cuando pasó algo que me dejó completamente en shock. Cuando abrí el grupo y empecé a ver los videos que habían publicado, me di cuenta casi de inmediato de que algo estaba muy mal. El contenido que aparecía ahí no era el típico contenido adulto, era algo mucho peor, era contenido ilegal, de ese tipo que incluso solo verlo o tenerlo en tu dispositivo puede meterte en problemas muy serios con la ley. Recuerdo que en ese momento sentí una mezcla de sorpresa, miedo y repulsión. No podía creer lo que estaba viendo. Además, noté que no era solo uno o dos videos, había decenas. Como si eso fuera poco, también aparecía uno de esos mensajes típicos que decía algo como Grupo VIP, acceso completo por pago. Eso me hizo entender que no era un grupo cualquiera, sino que probablemente era una red organizada que compartía ese tipo de contenido ilegal. Lo peor es que para poder ver el grupo completo, Telegram te obliga a unirte primero. Y yo ya me había unido sin imaginar que se trataba de algo así. En cuanto entendí lo que estaba pasando, me salí del grupo inmediatamente. Literalmente fue cuestión de segundos. No descargué nada, no hablé con nadie, no reaccioné a nada. Simplemente salí, pero aún así me quedé muy alterado. Mi mente empezó a pensar en muchas cosas al mismo tiempo. Pensaba en los problemas legales que podría traer algo así, aunque hubiera sido accidental. Pensaba también en el hecho de que el administrador del grupo podía ver que yo me había unido, aunque fuera por un momento. Durante un buen rato me quedé pensando en si el administrador podría escribirme o intentar contactarme. Me preocupaba que de alguna forma quedara registrado que yo había entrado. Pero al final no pasó nada. Nunca recibí ningún mensaje. Nadie me escribió. Nadie me contactó. Aún así, durante varios días ese tema se quedó rondando en mi cabeza. Incluso llegué a pensar en reportar el grupo o mandar un mensaje a alguna institución que se encarga de combatir ese tipo de delitos en Internet. Sentía que sería lo correcto. Pero al mismo tiempo tenía miedo. Pensaba que tal vez podrían preguntarme cómo sabía de la existencia del grupo o por qué había entrado. Temía que malinterpretaran la situación, cuando en realidad había sido algo completamente accidental. Por ese miedo, al final decidí no hacer nada y simplemente dejar el tema atrás. Durante mucho tiempo traté de olvidar esa experiencia. Fue uno de esos momentos en Internet que te hacen darte cuenta de que no todo lo que hay en la red es inofensivo. Antes de eso, yo pensaba que ese tipo de cosas solo existían en la Deep Web o en lugares muy ocultos de Internet. Pero después de esa experiencia me di cuenta de que
En realidad, plataformas comunes como Telegram también pueden ser usadas por personas que hacen cosas ilegales. Desde ese día cambié bastante mi forma de usar Internet. Empecé a tener mucho más cuidado con lo que buscaba. Ya no entraba a grupos al azar. Siempre trataba de leer bien los nombres, las descripciones o comentarios antes de abrir cualquier enlace. Con el tiempo también dejé de consumir tanto contenido para adultos como antes. Supongo que esa experiencia me hizo replantear muchas cosas. Hoy en día trato de mantenerme lejos de ese tipo de situaciones y usar Internet de forma mucho más responsable. Aún así, cuando recuerdo esa noche, todavía siento esa misma sensación de incomodidad que sentí en ese momento. Fue, sin duda, una de las experiencias más perturbadoras que he tenido navegando por Internet. No quiero que me juzguen por esto, pero lo que voy a contar fue una de las experiencias más tensas que he vivido en Internet. Todo empezó como algo pequeño, casi como una curiosidad. Yo siempre he sido una persona que pasa bastante tiempo navegando en Internet, leyendo foros, entrando a grupos y viendo qué cosas nuevas aparecen. Un día, mientras buscaba grupos en Telegram, encontré algo que me llamó la atención. El grupo tenía un nombre bastante normal, algo relacionado con importaciones y productos directos. En la descripción decía que vendían artículos que llegaban del extranjero sin intermediarios, más baratos que en las tiendas. En ese momento no pensé nada raro. En Perú es bastante común escuchar de personas que traen cosas del extranjero y las venden más baratas. Así que pensé que se trataba de algo así: celulares, zapatillas, consolas, cosas por el estilo. Entré al grupo. Al principio todo parecía completamente normal. Había fotos de cajas, listas de productos y personas preguntando precios. Algunos preguntaban por iPhones, otros por laptops, relojes, incluso repuestos de autos. El administrador parecía alguien que sabía lo que hacía. Publicaba listas con precios, horarios de entrega y zonas donde se podían recoger los productos. Durante los primeros días solo miraba, no escribía nada. Simplemente observaba cómo funcionaba el grupo. Pero con el tiempo empecé a notar cosas que no me cuadraban. Algunos mensajes aparecían y desaparecían muy rápido. El administrador a veces publicaba listas de productos y minutos después las borraba. También había personas que hablaban de forma rara, como si usaran códigos. Por ejemplo, alguien preguntaba: ¿ese lote ya pasó? Y el administrador respondía algo como: sí, entró limpio. Otra persona escribía: ¿por dónde llegó? Y la respuesta era: ruta de siempre. Al principio no entendía bien qué significaba todo eso, pero poco a poco fui conectando las piezas. Ese grupo no era solo de importaciones, era contrabando. Productos que entraban al país sin pasar por controles normales, sin impuestos y probablemente usando contactos dentro de puertos o transportes. Aún así, seguí en el grupo. No participaba, no compraba nada, solo observaba. Me daba curiosidad ver cómo funcionaba todo ese sistema desde dentro. Era como mirar una maquinaria oculta que normalmente nadie ve. Parecía que había varias personas trabajando juntas. Algunos publicaban fotos de cajas recién llegadas, otros coordinaban entregas. Había gente que preguntaba por lotes y otros que hablaban de clientes fijos. Todo funcionaba con una especie de orden extraño. Pero una noche pasó algo que todavía recuerdo muy bien. Era tarde, probablemente más de la medianoche. Yo estaba revisando el celular sin mucho que hacer cuando de pronto el grupo empezó a llenarse de mensajes. El administrador escribió de repente: todo silencio. Eso ya me pareció raro porque normalmente el grupo era muy activo. Luego escribió otro mensaje: hay un problema. En ese momento sentí algo raro en el estómago, como cuando sabes que algo no está bien. Durante unos minutos nadie dijo nada. Después empezaron a aparecer mensajes de otros miembros. ¿Qué pasó? ¿En el puerto? ¿Es la policía? El administrador no respondía. Pasaron varios minutos que se sintieron muy largos. Yo estaba mirando la pantalla sin saber si salir del grupo o quedarme. Finalmente apareció otro mensaje del administrador: se cayó el camión. Alguien respondió: ¿cómo que se cayó? Otro escribió: ¿los agarraron? El administrador tardó en responder, pero cuando lo hizo, el ambiente del grupo cambió completamente. Intervención. En ese momento entendí lo que significaba. Había habido una intervención policial. El grupo explotó en mensajes.
Algunos preguntaban detalles, otros empezaron a borrar mensajes antiguos. Incluso vi que varias personas abandonaban el grupo al mismo tiempo. Era como si todo el mundo estuviera tratando de desaparecer. El administrador escribió algo más, borrando todo, y empezó a eliminar mensajes masivamente, fotos, listas de productos, conversaciones, todo desaparecía. Era como ver cómo alguien borraba la historia del grupo en tiempo real. Yo estaba paralizado mirando el celular. Nunca había estado en algo así. Ni siquiera sabía realmente quiénes eran esas personas. Pero en ese momento sentía que estaba viendo el colapso de algo grande. Minutos después el grupo quedó prácticamente vacío. Casi todos los mensajes habían sido eliminados. Algunas personas seguían preguntando qué había pasado, pero nadie respondía. Después de eso, el administrador cerró el grupo. Simplemente desapareció. Recuerdo quedarme mirando la pantalla unos segundos más, procesando lo que acababa de pasar. Fue en ese momento cuando entendí que había estado observando algo mucho más serio de lo que imaginaba. Yo solo había entrado por curiosidad, pensando que era un simple grupo de ventas, pero en realidad era parte de una red de contrabando que aparentemente había sido descubierta. Esa noche salí de Telegram y no volví a buscar grupos así. Desde entonces aprendí algo muy claro. En Internet uno puede terminar en lugares que no esperaba, y a veces basta con un simple clic para estar mucho más cerca de problemas de lo que uno imagina. Me susurra en los audios. Me llamo Carla y esto me pasó hace 2 meses, cuando todavía creía que Telegram era solo una app más. Empezó un jueves por la tarde. Estaba en mi habitación estudiando opositores, aburrida como una ostra. Entró un mensaje de un número que no tenía guardado. Era un audio. Pensé que sería spam, algún conocido con móvil nuevo, qué sé yo. Le di al play. Silencio. 5 segundos de silencio absoluto. Luego una voz de mujer, muy bajita, casi un susurro. Ya sé dónde vives. Se me quedó el cuerpo raro, pero soy de las que piensan que todo tiene explicación. Debía ser una broma pesada de alguna amiga. Contesté con un audio. Muy graciosa. ¿Quién es? Pasaron los minutos. Nada. Le di al perfil, foto por defecto, número oculto, sin información. Lo bloqueé y lo borré. Me olvidé. Hasta el día siguiente. Estaba haciendo café en la cocina. Mi piso es pequeño, un cuarto sin ascensor en un barrio viejo. El móvil sonó. Otro número nuevo, otro audio. Lo abrí esta vez con el corazón latiendo un poco más rápido. La misma voz, mismo susurro. Ayer llevabas una camiseta azul, te la quitaste para ducharte a las 11 menos cuarto. Cantabas. Casi tiro la taza al suelo, vivía sola. Nadie podía saber a qué hora me duchaba, ni mucho menos que cantaba. Siempre canto en la ducha, una manía tonta. Pero esa noche, el jueves, había cantado Sí, una canción de Rosalía. Recordaba haber mirado el reloj justo antes de entrar porque tenía sueño. Nadie podía saberlo a no ser que... Miré por la ventana de la cocina. Da un patio interior de luces, de esos donde todas las ventanas se miran unas a otras. Enfrente, la ventana del segundo estaba cerrada, persiana bajada, la del tercero igual. La del primero, la del piso justo debajo del mío, estaba entreabierta. Una rendija negra. No se veía nada. Bloqueé ese número también. Por la noche, ya acostada, con la luz apagada, el móvil iluminó la mesilla. Otro número. Otro audio. Esta vez, cuando le di al play, lo primero que oí fue mi propia voz. Era un fragmento de una conversación con mi madre de hacía 2 días. Hablábamos de mi prima, de sus problemas con el novio. Yo decía, mamá, no te preocupes, ya se arreglará, todo se sabe en esta vida. Y entonces, justo cuando terminaba mi frase, la voz susurrante se superpuso. Todo se sabe, Carla, y yo lo sé todo. Me incorporé en la cama, temblando. Ese audio era de una conversación privada, por teléfono normal, no por Telegram. ¿Cómo coño lo había grabado? ¿Cómo lo tenía? Empecé a revisar mi móvil como una loca. Permisos de micrófono, aplicaciones extra, archivos raros. No encontré nada. Pero al abrir Telegram otra vez, vi algo que me heló la sangre. En la lista de chats había uno nuevo. Se llamaba Ventanas. El icono era una foto borrosa, oscura. La amplié con los dedos temblorosos. Era la ventana de mi cocina. Desde fuera, desde el patio de luces. Y se veía mi silueta dentro, de espaldas haciendo café. El chat tenía un único mensaje, justo cuando entré. Te veo todos los días. Pero tú aún no me has visto a mí. Sigue así. No me mires. No supe qué hacer. Salir del grupo no servía, porque no era un grupo, era un chat individual.
Bloquear tampoco había servido antes, así que hice lo que no debía. Me asomé a la ventana de la cocina. El patio estaba oscuro, como siempre. Las ventanas de los vecinos cerradas, la del primero, esa rendija negra, seguía igual. Pero entonces algo se movió, un reflejo, como si dentro en esa oscuridad algo blanco se hubiera desplazado. Saqué el móvil, encendí la linterna y apunté hacia abajo. La luz alumbró la rendija y por un instante vi una cara pegada al cristal tan cerca que aplastaba la nariz contra el vidrio. Una mujer, pálida, con el pelo negro, largo, revuelto, y sonreía. Sujetaba un móvil con las dos manos apuntando hacia arriba, hacia mí. Apagué la linterna y cerré la ventana de golpe. Corrí a mi cuarto, cerré la puerta, puse la silla contra el pomo, me metí en la cama con el móvil en la mano sin atreverme a mirar la pantalla, pero el móvil vibraba una vez, otra vez, otra vez. Mensajes, audios, todos del mismo chat. El primero, su respiración, agitada, pegada al micrófono. El segundo, un susurro. ¿Has mirado? Te dije que no miraras. El tercero, mi voz, otra vez, de semanas atrás, riéndome con una amiga en una terraza. Decía, ay, qué miedo me da vivir sola a veces. Cualquier loco puede colarse. El cuarto, su voz. Cualquiera, Carla, o cualquiera que ya esté dentro. El quinto, un ruido, como una puerta al abrirse, muy cerca, no del audio, de fuera de mi habitación. Levanté la vista, el pomo de la puerta se movió, un poco, como si alguien lo tocara con suavidad, acariciándolo. El móvil vibró otra vez. El sexto audio. Lo abrí sin respirar. Era el sonido de mi propia puerta, la de mi cuarto, crujiendo al abrirse. Pero estaba grabado desde dentro, desde mi propia habitación. Y entonces detrás de mí, muy cerca del oído, oí su voz, no en el audio, sino real, física, cálida y húmeda en mi nuca. Llevo 2 semanas durmiendo debajo de tu cama. ¿Por qué crees que nunca podías dormir boca abajo? No grité. No pude. El cuerpo no me respondía. Solo sentí como 2 manos frías se posaban en mis hombros, despacio, con cariño, mientras el móvil seguía vibrando en mi mano. Una vez más, el séptimo audio que nunca he tenido valor de escuchar. Ahora vivo en casa de mis padres. No tengo móvil, no uso internet. Pero por las noches, cuando todo está en silencio, a veces siento un peso en la cama, a los pies, como si alguien se hubiera sentado. Y entonces, muy bajito, muy cerca, oigo un susurro que dice, me cambié contigo, me trajiste, ahora vivo en tu armario. Y cuando vuelvas a tu piso, si es que vuelves, te enseñaré los vídeos que te hice mientras dormías. No voy a volver. Pero a veces cuando abro el armario de mi habitación aquí, en casa de mis padres, huelo algo raro, como humedad, como perfume barato, y tardo en cerrarlo. Miro fijo dentro, por si acaso. A veces uno cree que tiene control sobre lo que hace en Internet, que puede entrar a cualquier lugar, mirar un rato y salir sin que pase nada. Yo también pensaba así, hasta que una experiencia me hizo cambiar completamente esa idea. Todo ocurrió una noche en la que estaba navegando por Telegram. No tenía nada específico que hacer. Solo estaba revisando canales, viendo recomendaciones y entrando a distintos grupos que aparecían en buscadores o en listas públicas. Siempre me había parecido curioso cómo Telegram tiene comunidades de todo tipo, desde gente hablando de videojuegos o tecnología hasta grupos de compra y venta de cosas usadas. Ese día estaba explorando justo ese tipo de grupos. Mientras revisaba resultados, apareció uno con un nombre bastante extraño. No decía directamente de qué trataba, pero tenía palabras como catálogo, entregas discretas y solo clientes serios. El nombre ya daba una pista de que no se trataba de algo muy legal. La curiosidad me ganó y entré. El grupo tenía bastante actividad. Había muchos miembros y mensajes constantes. Apenas cargó la conversación, vi que el administrador tenía un mensaje fijado en la parte superior. Era una especie de lista con abreviaciones, números y precios. No tardé mucho en entender qué significaban esas abreviaciones. Era un grupo donde ofrecían sustancias ilegales. Las publicaciones eran muy directas. Algunas mostraban supuestas fotos de paquetes, otras eran listas de productos disponibles con diferentes precios. También había mensajes de personas preguntando por entrega a ciertas zonas de la ciudad. Lo que más me sorprendió fue lo abierto que era todo. No había mucho intento de esconder lo que estaban haciendo. Parecía que todos en el grupo sabían exactamente de qué se trataba. Yo no escribí nada, solo estaba mirando.
Mi idea era salir después de unos minutos porque realmente no me interesaba participar en algo así. Solo me había quedado por curiosidad intentando entender cómo funcionaban esos grupos. Mientras revisaba los mensajes antiguos, vi que muchas personas preguntaban por entregas rápidas, puntos de encuentro o pagos digitales. El administrador respondía con bastante seguridad, como si llevara mucho tiempo haciendo eso. Después de unos minutos decidí que ya había visto suficiente. Pero justo antes de salir pasó algo inesperado. Recibí un mensaje privado. Era de una cuenta que no tenía agregada. El nombre me sonaba familiar. Probablemente era alguien que también estaba en el grupo. El primer mensaje decía, hola. No respondí. Pensé que sería alguien intentando vender algo directamente. Así que simplemente ignoré el mensaje. Un minuto después llegó otro. Esta vez decía, te vi entrar al grupo. Eso me pareció raro. Seguía sin responder, porque no tenía intención de hablar con nadie de ahí. Entonces llegó un tercer mensaje. Si vas a comprar, dime. Si no, explica qué haces ahí. Ahí empecé a sentir algo de incomodidad. Era extraño que alguien estuviera revisando quién entraba al grupo. Decidí seguir sin responder. Unos segundos después llegó otro mensaje. Esta vez incluía una captura de pantalla donde se veía la lista de miembros del grupo y mi nombre de usuario aparecía ahí. Luego la persona escribió algo que me puso bastante tenso. Decía que el grupo tenía reglas estrictas y que no permitían observadores. Según ese usuario, todas las personas que entraban debían demostrar que eran clientes reales o colaboradores. Después escribió algo más directo. Si no quieres problemas, colabora con el grupo. En ese momento entendí lo que estaba pasando. No era una advertencia, era una extorsión. La persona empezó a insinuar que tenían información de todos los que entraban al grupo y que podían generar problemas si alguien estaba ahí solo mirando. Incluso mencionó que podían reportar cuentas o compartir datos. Era evidente que estaban intentando asustarme para que enviara dinero. Por unos momentos me sentí bastante incómodo, no porque realmente creyera que tenían información mía, sino porque la situación era muy rara. Yo solo había entrado por curiosidad y de repente alguien me estaba presionando. El siguiente mensaje fue más claro. Envía un aporte de seguridad y todo queda ahí. Básicamente estaban pidiendo dinero para dejarme tranquilo. No respondí nada. Pasaron unos segundos y llegó otro mensaje, esta vez con un tono más agresivo. Decía que si no respondía iban a activar el protocolo del grupo. Eso ya sonaba completamente absurdo, pero aún así la situación era incómoda. En ese momento decidí actuar. Primero salí inmediatamente del grupo. Luego abrí el chat con esa persona y lo bloqueé. Después revisé toda la configuración de privacidad de mi cuenta de Telegram. Quería asegurarme de que no hubiera información visible como número de teléfono, foto personal o detalles que pudieran usar. Por suerte, tenía casi todo oculto. Aún así, durante un rato me quedé pensando en lo que había pasado. Con el tiempo entendí que probablemente era un método que usaban con muchas personas. Seguramente revisaban la lista de nuevos miembros y escribían a los que parecían curiosos o silenciosos, intentando asustarlos para sacarles dinero. Es una forma de extorsión bastante simple, usar el miedo. Si alguien se asusta y paga, ellos ganan. Si no funciona, simplemente pasan al siguiente. Desde ese día aprendí algo muy claro. En Internet hay lugares donde la curiosidad puede meterte en situaciones raras muy rápido. A veces basta con entrar a un grupo equivocado para que alguien intente aprovecharse. Por eso ahora soy mucho más cuidadoso con los grupos o comunidades a las que entro. Porque aunque uno no tenga malas intenciones, hay personas que siempre están buscando a quién presionar o manipular. Y todo puede empezar con algo tan simple como un clic. Era el año 2021 y en ese tiempo yo todavía era un adolescente bastante inmaduro. Pasaba muchas horas en internet, especialmente en grupos de mensajería. Me entretenía entrando a grupos de WhatsApp de música, sobre todo de fandoms como los de BTS, para molestar un poco. Para molestar. En ese momento no lo veía como algo grave. Para mí era solo troleo. Todo empezó cuando me uní a un grupo de Telegram dedicado precisamente a eso. Alguien había compartido el enlace en un foro y cuando entré vi que había bastantes personas. Nadie se conocía realmente.
Eran solo nombres de usuario, fotos de perfil raras y mensajes rápidos. Nadie decía su nombre real, nadie hablaba de su vida personal. Solo entraban, se reían, mandaban links de grupos y organizaban a dónde ir después. Recuerdo que un día alguien encontró un grupo de WhatsApp de fans de música coreana. Era grande, lleno de chicas que hablaban de canciones, conciertos y cosas así. En el grupo de Telegram alguien mandó el link de invitación al WhatsApp y varios entramos. Al principio fueron bromas tontas, memes, mensajes sarcásticos, comentarios molestos. Algunas chicas se enojaban, otras nos ignoraban. Pero poco a poco algunos del grupo empezaron a pasarse de la raya con insultos y spam. Yo también participaba, aunque no era el más agresivo. En medio de todo eso, uno de los miembros del grupo de Telegram hizo algo que me incomodó un poco. Mandó el enlace de invitación de nuestro propio grupo de Telegram en el chat de WhatsApp. Recuerdo haber pensado que quizás no era buena idea que alguien hiciera eso, pero no dije nada. Pensé que probablemente nadie del grupo de WhatsApp usaría Telegram o simplemente ignorarían el enlace. Además, en el grupo todos se reían y decían que nadie se atrevería a entrar. La cosa quedó ahí. Pasaron unos días y yo seguía entrando al grupo de Telegram, como siempre, viendo qué nuevo grupo encontraban para molestar. Pero una noche empecé a notar algo raro. Uno de los miembros del grupo apareció como cuenta eliminada. No era raro que alguien se fuera del grupo, pero esto era diferente porque su nombre desapareció completamente y solo quedaba ese mensaje automático. Pensé que simplemente había borrado Telegram. Pero al día siguiente pasó lo mismo con otro miembro y luego con otro más. En el grupo algunos empezaron a bromear diciendo que las fans de BTS se estaban vengando, pero la mayoría no le dio importancia. Hasta que alguien escribió algo raro. Preguntó si a alguien más le habían escrito por privado. Nadie respondió con claridad y la conversación siguió como si nada. Esa misma noche recibí un mensaje de una cuenta que no tenía foto, ni nombre, ni descripción. Solo un usuario lleno de números. Pensé que era spam, pero abrí el chat. El primer mensaje decía hola, no respondí. Después llegó otro mensaje que decía ¿sabes quién soy? Eso me pareció raro porque claramente no lo sabía, así que respondí no. Pasaron unos minutos y luego llegó un mensaje más largo. Cuando lo abrí sentí un pequeño escalofrío porque la persona escribió mi nombre real, no mi usuario. Al principio pensé que alguien del grupo me conocía en la vida real y estaba molestando, pero el siguiente mensaje fue peor porque escribió la ciudad donde vivía. Luego mencionó mi edad y finalmente el modelo de celular que usaba. En ese momento sentí algo extraño, ese tipo de incomodidad donde de repente todo se vuelve demasiado real. Le pregunté quién era y respondió, alguien que está arreglando un problema. No entendía a qué se refería. Luego escribió que yo estaba en el grupo de Telegram que entraba a molestar personas. No respondí porque no sabía qué decir. Después llegó otro mensaje que decía, te voy a explicar algo, varias personas de tu grupo ya entendieron. En ese momento recordé las cuentas que habían aparecido como cuenta eliminada. Le pregunté qué quería y la respuesta fue directa. Sal del grupo, repórtalo y no vuelvas a entrar. Le dije que no entendía de qué hablaba y entonces envió una captura de pantalla del grupo de Telegram. Pero no era una captura cara, era una captura de mensajes antiguos, incluso de conversaciones que ya no estaban visibles porque habían pasado días. Eso significaba que esa persona llevaba tiempo dentro del grupo, mucho tiempo. Luego escribió que si decidía quedarme en el grupo, mi cuenta desaparecería como las otras. En ese momento pensé que estaba exagerando, porque Telegram no funciona así y nadie puede simplemente cerrar la cuenta de otra persona. Así que respondí algo como, eso no se puede hacer. Pasaron unos segundos y luego llegó otro mensaje. ¿Te acuerdas de Daniel? Me quedé confundido porque Daniel era uno de los usuarios que había aparecido como cuenta eliminada. Entonces la persona envió varias capturas de pantalla. Eran perfiles de redes sociales de ese mismo usuario. Instagram, Facebook, TikTok, todos con el mismo nombre. Después escribió, algunas personas no entienden hasta que pierden algo. En ese momento me di cuenta de algo que me puso más nervioso. Esa persona no solo estaba en el grupo, también estaba investigando a los miembros. Le pregunté qué quería exactamente y respondió que solo quería que saliera del grupo, que lo reportara y que dejara de entrar a grupos a molestar gente. También dijo que si lo hacía no pasaría nada, pero si no lo hacía entonces sería como los demás.
No terminó la frase, pero no hacía falta. Me quedé mirando el chat varios minutos. Entré al grupo de Telegram y empecé a ver los nombres de los miembros. Muchos seguían ahí, pero otros ya aparecían como cuenta eliminada, más de los que recordaba. En ese momento me pregunté algo que nunca había pensado antes. ¿Y si algunos no habían eliminado su cuenta por decisión propia? Esa noche casi no dormí. Al día siguiente volví a revisar el grupo y había otro usuario más que ahora aparecía como cuenta eliminada. No sé si fue coincidencia o si realmente alguien estaba detrás de todo eso, pero ese mismo día tomé una decisión. Salí del grupo y lo reporté. Nunca volví a saber nada de esa cuenta que me escribió. Nunca volvió a enviarme mensajes.